todos, bienvenidos a otro caso de misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Natasha Ryan, una chica de Australia que desapareció, luego transcurrieron muchos hechos y apareció 5 años después. Antes de empezar con el caso voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok para que me vayáis a seguir. Y si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo normalmente o a veces solo cuento casos reales, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya sin más, empecemos con el caso de Natasha Ryan. Natasha Ryan vivía en Rockhampton, que está situado al norte de Queensland, en Australia. Tenía 14 años en el momento de su desaparición. Vivía con sus padres y creo que solo tiene un hermano. Natasha tenía una vida algo inestable, bastante inestable. Era una adolescente con problemas, con solo 14 años ya había probado diversas drogas, tenía malas calificaciones en la escuela, la habían suspendido varias veces y en algunas ocasiones llegó a autolesionarse. El 31 de agosto de 1998, su madre la estaba llevando a la escuela como normalmente y la dejó allí. Pero ese día no regresó más a casa, ni siquiera llegó a entrar a la escuela. Desapareció a plena luz del día después de que su madre la dejara en la escuela y nadie fue testigo de su desaparición. O sea, nadie vio nada, que alguien la secuestrara o nada. Al Natasha no llegar a casa, su familia fue a denunciarla como desaparecida, pero al principio la policía no se tomó muy en serio su desaparición porque Natasha tenía un novio de 21 años llamado Scott Black, con el que un mes atrás había escapado, pero la encontraron 2 días después y Scott fue multado por $1000. De hecho, no era la primera vez que escapaba con su novio, bueno, que se iba de casa y nadie sabía nada de ella y no volvía en días, pues siempre estaba con su novio. Ya lo había hecho más veces, pero siempre normalmente la encontraban a los días. Y por esto interrogaron a su novio Scott, pero después de interrogarlo determinaron que él no sabía nada de Natasha, dijo que no tenía idea de dónde estaba, no la había visto, no había hablado con ella. Entonces amigos, familiares y policías empezaron a peinar toda el área de Rockhampton en busca de Natasha, pero no la encontraban. La policía llevó también a cabo una extensa búsqueda, quemaron áreas incluso extensas de matorrales para ver si eso podía ayudar con la búsqueda y más de 100 voluntarios se sumaron a ayudar. Gastaron muchísimo dinero con la búsqueda de Natasha. Entre ese año de su desaparición, 1998, y el año siguiente, 1999, varias chicas jóvenes y mujeres estaban desapareciendo en la zona de Rockhampton. Y en mayo de 1999 arrestaron a un asesino serial de la zona llamado Leonard John Fraser, quien era también conocido como The Rockhampton Rapist o el violador de Rockhampton, y él fue el responsable de estas mujeres y jóvenes desaparecidas. Las secuestró y las asesinó. ¿Cómo detuvieron a este asesino serial que actuaba por la zona de Rockhampton? Empezaron a sospechar que Natasha Ryan había sido una de sus víctimas. Tanto la policía como su familia empezaron a pensarlo. Mientras estaban en la espera del juicio de Leonard Fraser, él confesó haber asesinado a Natasha Ryan. Incluso dibujó en un mapa dónde se encontraban sus restos. Esto obviamente fue devastador para la familia de Natasha, que la habían estado buscando tanto, y finalmente parecía que había sido víctima de un asesino serial que estaba confesando este asesinato. Buscaron los restos de Natasha, pero no fueron encontrados. Como Leonard Fraser confesó el asesinato de Natasha Ryan, su familia asumió que ella estaba muerta, así que le hicieron una conmemoración el 9 de mayo de 2001 para el cumpleaños número 17 de Natasha. Pero entonces este caso da un giro muy inesperado. El 11 de abril de 2003, 5 años después de la desaparición de Natasha, 2 años después de que su familia le hiciera esta conmemoración para llorar su muerte y despedirla, estaban llevando a cabo el juicio de Leonard Fraser, donde se le acusaba de haber asesinado a Natasha y a 3 jóvenes más. Entonces los fiscales anunciaron algo impactante. Un fiscal llamado Paul Rutledge informó de que la noche anterior, 10 de abril de 2003, había llevado la policía a cabo una redada en una casa de North Rockhampton y que allí encontraron viva a Natasha escondida en un armario. 5 años después de su desaparición encontraron a Natasha viva, el día que su asesino serial estaba siendo juzgado por su asesinato.
En la casa que la encontraron escondida es donde vivía su novio, Scott Black. Su novio le había ayudado a escapar en 1998, el día que ella desapareció. Ella había estado escondida en el armario de Scott, en su casa, por voluntad propia. El padre de Natasha, al escuchar eso en el juicio, literalmente se cayó al suelo porque literalmente su hija había vuelto de entre los muertos. Un asesino serial había confesado haber asesinado a Natasha. Imaginar esa familia, que un asesino serial confiese su muerte y la chica estaba escondida en casa de su novio. El juicio de Leonard continuó, obviamente, y Natasha fue a ese juicio a testificar. Confirmó que ella nunca había visto a Leonard Fraser, que no lo conocía, que no había sido secuestrada por él. Los medios empezaron a cubrir este caso porque resultó muy impactante, apodando a Natasha como la chica del armario. Muchas personas se enfadaron muchísimo con este caso y se preguntaban por qué ni Natasha ni su novio iban a enfrentar cargos. Natasha explicó que decidió desaparecer y pidió ayuda a su novio Scott. Dijo también que ella se escondía en el armario de la casa de Scott cuando su familia entraba en la casa para hablar con él o lo que fuera, y que no salió de la casa durante esos 5 años, no vio la luz del sol en 5 años. Solo salió 1 o 2 veces, pero cuando estaba oscuro, cuando era de noche, para que nadie pudiera verla. Siempre estaba en la casa mirando la tele y navegando por internet. Cuando Natasha estaba siendo interrogada, le preguntaron que por qué escogió vivir ese tipo de vida, encerrando y escondiéndose de todos. Y ella dijo pues que quería escapar con su novio, pero que todo se salió de control cuando salió ese asesino serial, diciendo que la asesinó y todo. Dijo que ella sintió que ya no podía hacer nada al respecto. Los motivos por los que decidió huir, Natasha no lo revelaba. Y obviamente después de haber estado 5 años sin ver la luz del día, del sol, Natasha estaba pálida, tenía deficiencias, tenía desnutrición. Y durante esos 5 años su novio Scott sí que estuvo haciendo vida normal, iba a bares con amigos, salía de fiesta, hacía vida social normal. Así que la gente empezó a pensar que quizá él la estaba reteniendo, pues nadie podía entender qué le pasaba tan terrible a Natasha para huir de su casa y preferir estar escondida en casa de su novio sin ni siquiera ver la luz del sol. En 2005 la policía acusó a Scott Black, el novio de Natasha, por perjurio, pues él había acudido al juicio de Leonard Fraser antes de que los fiscales anunciaran la aparición de Natasha, y Scott testificó en el juicio que no sabía nada de Natasha y ella estaba en su casa. Así que Scott fue sentenciado a 3 años de prisión, pero solo cumplió 12 meses. Después de esto, Natasha volvió a vivir con su madre, la cual estaba extremadamente enfadada porque Natasha la dejó pensar que la habían asesinado. O sea, Natasha dejó que sus padres, su familia, sus amigos, familiares sufrieran durante esos 5 años, pero de todos modos pues obviamente la recibieron con los brazos abiertos todos, porque pues en el fondo eso era lo mejor que podía pasar, ¿no? Era algo que nadie se esperaba, que estuviera viva después de que un asesino serial hubiera confesado su asesinato. Entonces más tarde Scott, el novio, terminó diciendo que él ayudó a escapar a Natasha porque ella amenazó con suicidarse si él no la ayudaba a esconderse. En 2006 decidieron multar a Natasha por $1000 por causar una investigación policial falsa, y a Scott también lo volvieron a multar con $3000. Después de esto, de que Scott saliera de prisión y todo esos 12 meses, él y Natasha se fueron a vivir juntos, tuvieron un hijo y se casaron en 2008. Durante todo este tiempo que Natasha apareció, hasta ahora, la han llamado para muchísimas entrevistas. Ella inmediatamente al aparecer empezó a ir a entrevistas donde le pagaban muchísimo dinero. En su boda también vendieron sus fotos de boda por mucho dinero a la prensa, y la gente estaba muy enfadada porque gastaron mucho dinero las autoridades y todos en la búsqueda de Natasha, y ella ahora se estaba forrando de todo esto y no devolvía el dinero. O sea, la gente creía que Natasha tenía que pagar por lo que había hecho, que tenía que devolver el dinero que habían gastado en toda su investigación. Ella veía desde las noticias, desde casa de Scott, cómo la estaban buscando, todo lo que pasaba, y no salía a decir que estaba viva. Hasta ahora no se sabe el motivo por el que Natasha decidió huir y hacer todo esto, no salir a pesar de que la estaban buscando, no salir a pesar de que un asesino serial confesara asesinarla. Al final, pues ella tenía 14 años, tampoco sabía lo que estaba haciendo, pero la situación se salió mucho de control. Es increíble que ella no saliera a desmentir que había sido asesinada.
y que dejara que su familia sufriera de esta manera. Pero bueno, no sabemos los motivos por los que Natasha huyó, por qué huiría, por qué se escondería en casa de su novio durante 5 años sin ver la luz del sol. Eso es algo que todavía hasta el día de hoy no ha revelado. Y bueno, esto es todo sobre este caso. Dejadme en comentarios qué opináis, por qué creéis que Natasha se fue de su casa. Yo siento que puede ser por dos cosas: o que en su casa hubiera un entorno horrible y ella no pudiera más, o que pues era una niña de 14 años inestable, tomaba drogas, o sea, pues era una chica bastante inestable y quizá lo hizo simplemente porque quería huir del tipo de vida que tenía o porque solo estaba bien con su novio Scott o en su casa no le brindaban la ayuda que necesitaba, no lo sé. Dejad en comentarios qué opináis de este caso. Ojalá algún día revele el motivo por el que hizo todo esto. Y bueno, si os ha gustado el caso, si os ha parecido informativo, dejadme un me gusta, que me ayuda mucho, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!